Hola, te saluda el ingeniero José Luis Tupac Yupanqui. En esta oportunidad para saludarte y agradecerte por darme la oportunidad de poder llegar a ustedes haciendo algunos comentarios, análisis y algunos estudios acerca de la estadística. Bueno, en esta oportunidad quiero comentar algunas dudas que algunos estudiantes me manifiestan, ¿no?, durante las sesiones de clase. Es acerca de los términos de estadística paramétrica y estadística no paramétrica. O sea, vale decir que mm, comúnmente, o en la mayoría de los casos, se enseña o el estudiante aprende eh, cuando les explicamos que la estadística tiene dos áreas muy importantes, ¿no? Entre esas está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pero también por ahí escuchan, leen términos como estadística paramétrica y no paramétrica. Entonces, es válido la pregunta y la confusión, ¿no? Para una persona que está aprendiendo o quiere salir de la duda, ¿no? Sobre estos términos. La pregunta es, no entiendo o me confunde estos cuatro términos, ¿no? La estadística paramétrica, la estadística no paramétrica, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, es bastante comprensible. Eh, Comentemos algo rápido para despejar la duda del estudiante. La estadística, podemos ver en los libros que lo clasifican en descriptiva o estadística inferencial. En la mayoría de los libros está así, ¿no? Dos grandes partes. Sin embargo, yo podría decir que tiene más que la descriptiva y la inferencial, ¿no? La estadística descriptiva, por ahí empezamos, ¿no? Con la recogida de los datos, con la organización de los datos, con la presentación de los datos a través de gráficas, organización a través de tablas, ¿no? Y ahí ya podemos ir interpretando que los datos ya nos dan información. La gráfica nos permite representar de manera gráfica los datos, ¿no? Entonces, de ahí podemos seguir avanzando con la organización de datos con dos variables, ¿no? Gráficas para dos variables. Entonces, cada vez avanzamos con más temas que nos permite ya ir sacando cierta información en base a los datos organizados en tablas y representados en gráficas, tanto para una variable como para dos variables. Es por eso que ahí nace, ¿no?, el término de tablas unidimensionales o tablas para una variable, y nace el término de tablas bidimensionales o tablas para dos variables, ¿no? Sigue el camino en estadística descriptiva, donde hasta ahí lo que hemos hecho es organizar y representar los datos. Eh, pero todavía no hablamos de mediciones, o sea, hasta ahí no hemos visto la media, la mediana, la moda, los cuartiles, deciles, percentiles, ¿no? Varianza, desviación estándar, etcétera. Entonces, ahí viene otro capítulo de la estadística descriptiva que comúnmente se conoce como medición de datos, ¿no? Donde aprendemos a medir los datos en la cual estamos trabajando, ¿no? Y es ahí donde entra en acción, ¿no?, la medida de tendencia central, los cuantiles, las medidas de posición, ¿no es cierto? Entonces, calculamos, aplicamos estas mediciones sobre los datos que ya están organizados en tablas. Por eso es que vemos en los libros o lo enseñamos de una manera que damos a entender cálculo de la mediana o cálculo de la media o cálculo de la varianza o cálculo de la desviación estándar en datos agrupados, ¿no? Porque ya están en tablas de forma agrupadas, ¿no? O en series de datos.
Pero el tema es de que eh, después de organizar y representar, pasamos a medir, porque ya los datos están organizaditos, ¿no? Y bien representados a través de sus respectivas gráficas. Digo sus respectivas gráficas porque existen gráficas para el tratamiento de una variable y también existen sus propias gráficas para el tratamiento de dos variables. Por ejemplo, la gráfica del histograma la podemos construir con una sola variable, ¿no? Con los datos de una variable. Y el tratamiento de la construcción de una gráfica de dispersión la podemos construir con el tratamiento de los datos de dos variables, ¿no? Entonces todo encaja, todo tiene una razón de ser. Y vemos que es de forma secuencial, ¿no? Recogida de datos, organización de datos, representación de datos, una, dos variables, y entramos a la etapa de la medición de datos, ¿no? Donde aplicamos el cálculo de la media, mediana, moda, ¿no? Desviación estándar, varianza, rango intercuartil, cuartiles, deciles, percentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez aplicadas todas las medidas, ¿no? Quizás por ahí podemos aplicar un punto más, un tema más, pero va acabándose la estadística descriptiva, ¿sí? Se va acabando la estadística descriptiva. Entonces llegamos a un nivel donde podemos ya eh, interpretar, dar interpretaciones generales ya de algún estudio, de algún análisis que hemos hecho, ¿no? Ya podemos estar interpretando, dando una interpretación, dos interpretaciones, ¿no? Todo lo que yo pueda interpretar esos datos. Entonces ya voy sacando información, ¿no? Entonces esa interpretación va trabajando en mi estructura mental y va sacando ciertas conclusiones, ¿no? Entonces esas conclusiones las vamos como segundo estadio, ¿no? Vamos concluyendo. Una vez concluido, estamos en la condición, ¿no? De poder recomendar, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que ahí con las recomendaciones, en esta etapa, en esta parte inicial de la estadística, está finalizando la estadística descriptiva. Entonces, de ahí viene lo que comúnmente llamamos la estadística inferencial, ¿no? Pero esa estadística inferencial, entre la descriptiva y la inferencial, mm, podría decir que hay un capítulo neutral, por decirlo así, que es el capítulo de las probabilidades, ¿no? Entonces, termina la descriptiva y pasamos a estudiar las probabilidades, ¿no? ¿Qué son las probabilidades? Tipo de probabilidades, las leyes que se rigen dentro de las probabilidades, ¿no? Sus propiedades, etcétera, ¿no? Si nosotros analizamos, somos un poquito curiosos, mm, agarramos a diferentes autores, diferentes libros, ¿no? Claro que cada autor le da un enfoque personal, ¿no? Y entonces, vamos a ver que las probabilidades es el punto central, por decirlo así, entre la descriptiva y la inferencial, ¿no? Entonces, alguna vez nos preguntamos, pero ¿por qué tenemos que estudiar probabilidades? Si nosotros nos damos cuenta en los contenidos silábicos de las universidades, ¿no? Según también el perfil, la malla curricular que ellos manejan, siempre está el capítulo de probabilidades, ¿no? Eh, Al final de la descriptiva, en otras palabras, al final del sílabus dedican sesiones de probabilidades, ¿no? O si no lo encuentras ahí, la encuentras en la siguiente estadística, ¿no? La estadística 2, ¿no? La estadística 2 debería estar al inicio en ese sílabo, ¿no? Pero nos damos cuenta de que las probabilidades está en el punto medio, es la que conecta la descriptiva con la inferencial. Yo le digo así, permíteme sustentarte. Una vez acabada la descriptiva, ¿no? Entramos a un terreno llamado probabilidades. Y si seguimos, y si terminamos todo el tema de las probabilidades, hay la necesidad de otra parte de la estadística,
¿no? Que deberíamos estudiarlo, aprenderlo según el perfil profesional, ¿no? Según las necesidades que yo voy a tener más adelante para hacer algún tipo de investigación en la carrera que yo estoy siguiendo o en el campo de la ciencia que quiero yo investigar, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de probabilidades, ¿no? La distribución de probabilidades, ¿no? Continuas y la distribución de las probabilidades discretas, ¿no? Entonces, mírame el término distribución de probabilidades. En otras palabras, distribuciones probabilísticas, ¿no? Continuas y distribuciones probabilísticas discretas, ¿no? Pero ya ahí, en esa tercera etapa, porque la segunda es la probabilidades y la primera es la descriptiva, por decirlo y llevar un orden de alguna manera, en esta tercera etapa de la distribución son distribuciones probabilísticas. Entonces, para yo un poquito entender, desenvolverme bien en el tema de distribuciones probabilísticas de los datos, ¿no? Cuando hablamos de distribuciones, estamos hablando eh, la forma como están distribuidos los datos que estoy manejando en ese momento, ¿no? Pueden ser datos continuos, ¿no? O pueden ser datos discretos. Ahí nace este título que encontramos en los libros, ¿no? Distribuciones de probabilidades continuas, porque se refiere a variables de tipo continuos. Y distribuciones de probabilidades discretas, porque se refiere a variables de tipos discretos. Y cada uno tiene sus tipos de probabilidades, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, las probabilidades binomiales, la distribución binomial, la distribución T de Stude, ¿no? La distribución F de Fisher, la distribución chi cuadrada, ¿no? Son diferentes tipos de distribuciones, o sea, en otras palabras, diferentes formas en que nuestros datos están o pueden distribuirse, o cómo están distribuidos, ¿no es cierto? Pero vamos a eso, ¿no? Distribución probabilística. Por eso es que antecede, ¿no? Antecede la necesidad de estudiar las probabilidades, ¿no? ¿Qué son las probabilidades? ¿No? Sus propiedades, las leyes que rigen, la ley de la suma, la ley de la multiplicación dentro de las probabilidades, el teorema de Bayes dentro de las probabilidades, ¿no? Ahora, esa es una razón por la cual necesitamos aprender probabilidades para poder manejar y entender bien la distribución de nuestros datos con la cual estamos trabajando, ¿sí? Ahora, esta distribución nos permite cumplir con ciertos requisitos para hacer pruebas de hipótesis, un poquito más adelante, ¿no? Y el otro, ¿no? La otra importancia de las probabilidades, aprenderlas en esta etapa de la estadística, es porque si nosotros profundizamos un poquito más, ampliamos un poquito más el horizonte, ampliamos un poquito más la definición de las probabilidades, ¿no? Quizás un alumno puede preguntar, pregrado, y un alumno de maestría, ¿y por qué no doctorado? Debería de dominar el tema de las probabilidades. ¿Para qué lo estudio? ¿En qué puede ayudarme como profesional en el campo donde yo me desarrollo? ¿No? Puede ser que haya profesionales que no necesitan las probabilidades, eso es normal, pero sí es una realidad y es una verdad absoluta que hay profesiones que requieren de las probabilidades. ¿Para qué? Simplemente para la toma de decisiones. Si nosotros nos vamos a otra área fuera de la estadística, nos vamos, por ejemplo, a la ciencia del método cuantitativo, sí, cómprate un libro de métodos cuantitativos o estudia lo que son los métodos cuantitativos, busca en Internet, YouTube, Google, rastrea, investiga. Si quisiéramos especializarnos en conocer los métodos cuantitativos para hacer proyectos, para hacer cálculos, análisis, ¿no? Cuantitativos,
no todos los que desarrollan estos temas empiezan por las probabilidades. Y es más, antes de, una vez, perdón, una vez aprendiendo las probabilidades, también tocan el tema de las distribuciones de probabilidades. O sea, una vez más, ¿no? Vamos a las evidencias, que es importante conocer la distribución de mis datos con la cual estoy trabajando. Distribución de probabilidades continuas y discretas. Dos razones. ¿Hay más? Sí, puede haber más. En conclusión, la importancia de las probabilidades está en, uno, tener la base teórica y práctica, ¿no? Para desarrollar los temas de distribuciones de probabilidades continuas y distribuciones de probabilidades discretas. ¿De acuerdo? Otra razón, probabilidades. ¿Para qué? ¿En qué me ayuda? Para la toma de decisiones. Claro, tiene sus técnicas, sí, tiene sus técnicas, sus procedimientos correctos, ¿no? Entonces, eso lo aprendemos dentro del capítulo de las probabilidades. Interesante este análisis, ¿no? Entonces, ve la estadística de forma secuencial, ¿sí? Uno lleva al otro. El gran error que puede cometer un estudiante, un investigador o alguien que quiere aprender estadística es pensar de que ya llevé estadística uno, ¿no? Ese es otro término, ¿no? Las universidades les ponen los nombres en función al perfil y al contenido de la malla y los contenidos del sílabo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la estadística descriptiva, algunas universidades le llaman estadística uno, otras universidades le llaman estadística descriptiva, ¿no? Otras universidades le llaman estadística de probabilidades, etcétera, ¿no? Pero la verdad de todo es que estos nombres jalan ciertos contenidos de las estadísticas para armar su sílabo, porque ya está estudiado, ¿no? Ya está estudiado, ya tiene el perfil que la universidad quiere para su profesional. Entonces uno lo que hace como docente es desarrollarlo. Pero son temas estadísticos, son temas de la estadística, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Vayamos concluyendo que tenemos la estadística, empezamos el estudio por la estadística descriptiva y este capítulo o este tema o este término descriptivo tiene su fin. Una vez terminado esto, con interpretaciones, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Viene la necesidad de aprender probabilidades como punto medio. Yo diría que la estadística inferencial empieza, empieza a nacer a partir de de los capítulos de distribuciones de probabilidades, ¿sí? Porque empezamos a aplicar temas, técnicas y métodos probabilísticos para descubrir y ver el tipo de distribución de mis datos con la cual yo estoy trabajando. Ahora, ac- el tema este de distribuciones de probabilidades, ¿tiene un fin? También tiene un fin. Todo tiene un fin. Pero no quiere decir que la estadística se acabó, ¿no? Quiere decir que se terminó de estudiar distribuciones de probabilidades continuas y distribuciones de probabilidades discretas. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿qué nos conviene estudiar para el futuro? Si nosotros vemos el futuro, voy a hacer investigación. Quizás voy a plantear alguna aseveración, una hipótesis, o voy a negar algo. Entonces, voy a llegar al terreno de las pruebas de hipótesis, ¿no? Pero antes de llegar al terreno de las pruebas de hipótesis o al capítulo de pruebas de hipótesis, hay un capítulo previo que es muy importante conocerlo, que se conoce como estimaciones. Las estimaciones vienen una vez que yo tenga base de distribuciones de probabilidades, empiezo a ver, a estimar, a estimar, a estimar parámetros, ¿no?
hasta a estimar parámetros como proporciones, como medias, desviaciones estándar o también conocidos como variaciones, ¿no? Entonces, las estimaciones, una vez que yo entienda y aprenda a estimar, se me va a hacer más fácil, se me va a hacer más fácil, se me va a hacer más fácil hacer al siguiente capítulo que viene a ser pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Pruebas de hipótesis. O sea, yo tengo que entrar a hacer pruebas de hipótesis con conocimientos sólidos de estimaciones. Es por eso que yo podría decir, a veces por razones de tiempo, ¿no? O sea, yo pienso que hay una responsabilidad compartida, ¿no? El alumno, el que quiere aprender estos temas, también debe poner su parte, porque si bien es cierto, a veces 18 semanas, 16 semanas, ¿no? No alcanza para desarrollar toda la inferencial, ¿no? Entonces, se agarran ciertos temas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hay universidades que en su sílabus ya de frente le pone, arrancan con pruebas de hipótesis, ¿sí? Arrancan con pruebas de hipótesis. Y hacer pruebas de hipótesis en una sesión de 2 horas, incluyendo con laboratorio y todo eso, faltaría tiempo para explicar lo que es, que es inferir, o perdón, qué cosa es estimar, hacer estimaciones. Entonces ahí viene, ¿no? Si el alumno se agarra bien, o sea, le pone el tiempo complementario en casa, empieza a estimar bajo la orientación o guía del docente, ¿no? Tiene que poner también de su parte, ¿no? O sea, a veces tenemos la creencia de que todo lo que nos dan los docentes en la universidad es todo. Al contrario, lo que hacemos es cátedras, ¿no? Una universidad lo que se hace es una cátedra. Una cátedra viene a ser la experiencia del docente en la vida real, ¿no? En la práctica, con la ciencia que va a enseñar. O sea, se combina la experiencia, en este caso la experiencia con la estadística, ¿no? Entonces se hace una cátedra, cuenta sus experiencias, habla de sus experiencias, ¿no? Y de paso va desarrollando la teoría, ¿no es cierto? Pero aún así falta el tiempo para desarrollar estimaciones. Entonces, hay una razón por la cual muchos estudiantes patalean, se les hace difícil, ¿no? O al guerrazo aprenden en el camino a estimar y a hacer sus pruebas de hipótesis. Entonces, consejo, ¿no? Si el contenido de tu sílabo, de tu universidad, no está el capítulo de estimaciones, míralo. Agarra cualquier libro de estadística, un libro respetado, un libro referente, y fíjate el capítulo de estimaciones. Mira primero estimaciones. Estimar, estimar, estimar. Estimar una proporción, estimar una media, estimar una variación. ¿De acuerdo? Y se te va a hacer más fácil entender y poner en práctica las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, mira cómo avanzamos la historia del desarrollo de la asignatura de estadística, ¿no? Entonces, empezamos por la descriptiva, estamos explicando o hemos explicado la importancia de conocer probabilidades que me va a llevar a manejar y a conocer y a tratar el tipo de distribución de mis datos, ¿no? Para entrar a estimar parámetros, ¿no? Y luego entrar a un capítulo más, a otra parte de la estadística, porque ahí acaba estimaciones, todo tiene un fin, termina y empezamos a hacer pruebas de hipótesis. Entonces, eh, ahí es donde viene, a donde quiero llegar, ¿no? La diferencia, esto de términos paramétricos y no paramétricos, ¿no? Lo que le confunde al alumno. En mi exposición hasta ahorita no te hablo nada de paramétricos ni no paramétricos. Te estoy hablándote del desarrollo de la secuencia de la estadística, ¿no? Cómo estamos desmenuzando la estadística inferencial, que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, la inferencial empieza pues a nacer desde el tema de distribuciones probabilísticas, ¿no? Estimación ya sí, con más fuerzas, empezamos a inferir y en pruebas de hipótesis ahí, sí ya con más fuerza y solidez, hacemos aseveraciones, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a hacer pruebas de hipótesis? Por ejemplo, ¿no? Si la investigación requiere de estimar un parámetro poblacional como la proporción, ¿no? O como la media o como la varianza. Entonces, si tú miras, nos piden requisitos. Mencionamos algunos, ¿no? Por ejemplo, que la muestra debe ser seleccionado de forma aleatoria, ¿no es cierto? La muestra, ¿no? A veces confundimos ese término de muestra con muestreo, ¿no? Entonces creo que podemos aprovechar esta grabación para decir que muestreo y muestra son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El muestreo son técnicas, métodos, procedimientos. Vale decir, si yo voy a tomar datos, ¿no? Quiero recoger datos en el campo para hacer la investigación. Entonces yo tengo que reportar en el informe, en primer lugar, explicar qué método, qué diseño estoy aplicando para hacer la recogida de los datos. Diseño. ¿No? Segundo, ¿qué técnica? ¿Qué técnica estás aplicando para recoger tus datos? Tercero, ¿qué instrumento estás utilizando para recoger tus datos? Mira, la importancia, ¿no? De cuando uno va a hacer prueba de hipótesis, tengo que tener en cuenta esto, ¿no? El diseño, la técnica y el instrumento. Entonces, a veces recibimos informe de los estudiantes que hay muchos párrafos, pero no dicen casi nada. O por ahí de coincidencia mencionó el diseño. O de ahí de coincidencia mencionó el instrumento o la técnica, ¿no? Entonces, estimado estudiante, cuando quieres hacer alguna recogida de datos, estudio de mercados, marketing, tu trabajo de investigación de la universidad, tu tesis para el pregrado, para sacar el título, tu maestría, tu doctorado, debes tener en cuenta dentro de la recogida tres elementos fundamentales. Habrá más, sí, pero empecemos por estas tres. El diseño, la técnica y el instrumento, ¿sí? Fundamental. Tú eso reportas en un solo parrafito, dice, no, es más contundente un párrafo que es tres páginas de puras letras y no dice nada. Me refiero a términos estadísticos. Entonces, en, como te digo, ¿no? Cuando uno hace prueba de hipótesis hay ciertos requisitos que dice que la muestra debe haber sido seleccionada de forma aleatoria, ¿no? O sea, entonces acá vale la pena un poquito decir, ¿no? Que eh, cuando hablamos de muestreo, tenemos dos tipos de muestreos, ¿no? Los probabilísticos y los no probabilísticos, ¿sí? Los probabilísticos es cuando yo voy a recoger una muestra eh, al azar, de forma aleatoria. Esos son los probabilísticos. Pero hay tipos de probabilísticos. Aleatorio simple, los conglomerados. ¿No? Entonces también en tu informe, si dices tú que has hecho un muestreo probabilístico, coma, ¿de qué tipo? Aleatorio simple, ¿no? ¿O cuál? O el sistemático, ¿o cuál? O el conglomerado. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, en el informe tienen que ir términos estadísticos. Entonces, eso es lo que trato de compartir con mis estudiantes. Poco párrafo, pero dices mucho. Aquí hay informes de
copy-paste y no dicen nada. Y a veces la creencia del estudiante es que porque presentó 30 páginas hay que aprobarlo, pero no, son 30 páginas que no dicen nada, no hay nada de estadística. Entonces, estamos analizando, ¿no? Estamos en la etapa de las pruebas de hipótesis. Entonces, estamos hablando de los requisitos, ¿no? Entonces, eso vas a ver que cuando haces pruebas de hipótesis, eh, hay ciertos requisitos que hay que cumplir con respecto a la muestra que estamos trabajando, ¿no? Uno de ellos dice, pues, que ser, este, la muestra debe ser de forma aleatoria, haberlo obtenido de forma aleatoria o al azar o probabilística, ya si quieres ser más específico. ¿Ve? Ahí hay un requisito, ¿no? Entonces, son muestras aleatorias. Nos está pidiendo muestras probabilísticas, en otras palabras, ¿no? Otro requisito que solemos ver, y en algunos casos con cierta, blan- eh, con cierta, con poca exigencia y otras con mucha exigencia. Cuando hablamos de mucha exigencia, nos dice pues que es sensible a este requisito, es sensible. O sea, te da a entender que sí o sí debes cumplir este requisito. Me refiero a que como segundo requisito, que la muestra debe provenir o debe venir o debe ser elegida de una población con distribución normal. De una población con distribución normal. Algunos libros le dicen debe ser una muestra con normalidad, pero te da a entender, usa el término de normalidad, distribución normal. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Que la muestra, estos 20 edades, 30 sueldos, ¿no? Porque las pruebas de hipótesis se hacen con respecto a una muestra. Entonces, esta muestra debe cumplir ese requisito, con mayor o un poquito menos de exigencia, pero debe tener ese requisito, que tu muestra provenga o venga de una población con distribución normal, distribución normal, clásico en las pruebas de hipótesis. Entonces, cuando vemos, ¿no? que nos exigen ciertos requisitos como la muestra que sea aleatoria, como que la muestra debe venir de una población con distribución normal. ¿Te das cuenta? Nos están poniendo ciertos parámetros, ¿no? No podemos hacer lo que queremos, sino, o no podemos trabajar con cualquier tipo de muestra o datos, sino nos ponen ciertos requisitos. Ahí es donde nace, ¿no? Las pruebas eh, eh, paramétricas, ¿no? Las pruebas paramétricas. Parámetros, nos ponen parámetros. No es que sea una estadística paramétrica. Ese término de estadística paramétrica trae un poco de confusión, ¿sí? Trae un poco de confusión. Yo quisiera un poquito eh, acudir a Ronald Wirtz, ¿no? Ronald Wirtz, donde nos habla acerca de las pruebas paramétricas y no paramétricas. Y nos dice así, ¿no? Una prueba no paramétrica, n- no paramétrica, ¿no? No hace suposiciones. En la paramétrica sí hacemos suposiciones, ¿no? Afirmamos algo que no hemos verificado, afirmamos algo que no está comprobado, ¿no? Para decir si es verdadero o falso. Simplemente es una suposición, una aseveración de forma anticipada. Eso no se hace en la paramétrica, ¿ya? En la paramétrica sí. Muy bien. Entonces, en una prueba no paramétrica no hace suposiciones sobre la forma específica de la población de la cual se extrae una muestra, ¿no? Ahora aquí también habla de la población, ¿no? O sea, como estamos haciendo pruebas de hipótesis y me están pidiendo que la muestra venga de una población con distribución normal, entonces, lo que está pasando ahí es que hay un requisito, ¿no? Hay una suposición, quiere que sea de una población. Entonces, a esos requisitos, vamos a decirlo así, ¿no? O esas suposiciones están en el campo paramétrico.
¿Ya? Entonces, dice, esta difiere de casi todas las pruebas anteriores, donde supusimos que una población tenía una distribución normal o aproximadamente normal, ¿no? Una distribución normal o aproximadamente normal, lo que te decía hace un momento, ¿no? Hay distribuciones, ¿no? Hay prueba de hipótesis donde exige que la distribución sea aproximadamente normal, ¿sí? Vale, sí que por ahí te acepta ciertos valores atípicos, ¿no? Cierta desviación. Pero también hay pruebas que cero desviación, cero valores atípicos. Son bastante sensibles, paramétricos, ¿sí? Entonces, cuando se comparan dos o más poblaciones, otra suposición común es que las varianzas poblacionales son iguales. Además, casi todas las pruebas paramétricas requieren que los datos estén en escalas de intervalo o de razón. Intervalo o de razón. Mira lo que está diciendo acá, para que tú puedas diferenciar paramétrico o no paramétrico, ¿no? Entonces dice acá, ¿ven? Casi todas las pruebas paramétricas, casi todas las pruebas paramétricas requieren que los datos estén en escala de intervalo o de razón. De intervalo o de razón. Entonces, cuando ya nos hablan de intervalo de razón, este es otro de los puntos que a veces a mucha gente se les hace difícil entender. Lo que pasa es que estos temas se enseñan en la sesión uno, en la sesión uno o la semana uno, medición de datos, ¿no? O escalas, medición de datos, otros libros, otros autores, escalas de medición. Y nosotros aprendemos que son cuatro las escalas o los niveles de medición, ¿no? Nominal, ordinal, intervalos y de razón, ¿sí? Nominal, ordinal, intervalos y de razón. De esas escalas se está hablando en el libro, donde nos dice, ¿no? Que casi todas las pruebas paramétricas requieren que los datos estén en escalas de intervalos y de razón. Entonces, esto es una manera, quizás un artificio para poder aprender las escalas de medición. ¿Cuál podría ser un artificio? Agarra las primeras letras de nominal, ¿no? Intervalo, ¿no? Perdón, nominal, ordinal, intervalo y razón. Agarra las primeras letras y vas a formar la frase no ir, no ir, algo de como que dice no quiero ir, no ir, no ir. N de nominal, O de ordinal, I de intervalo, R de razón. El no trabaja con variables cualitativas. El ir trabaja con variables cuantitativas. Te repito, las escalas de medición o niveles de medición conocemos cuatro. Cuatro. Nominal, ordinal, intervalo y de razón. Tienes que dominar esto. Tienes que aprendértelo sí o sí para que puedas manejarte bien si estás en el campo paramétrico o estás en el campo no paramétrico. Y no solamente ahí, vamos a decir, no solamente en papel, ¿no? También en los software. En los software, por ejemplo, el SPS, ¿no? Eh, trabaja con nominal y el ordinal. No menciona este programa el intervalo y de razón, pero el intervalo y de razón lo reemplaza por escala. Entonces, como tú tienes la base teórica de los niveles de medición, puedes entender el programa, el software. Esa es una segunda debilidad que puedo encontrar en la enseñanza de la estadística. La primera es que nos enfocamos mucho en el proceso cuantitativo, o sea, resolver fórmulas y darle una interpretación básica. Y muy pocas veces analizamos o inferimos o profundizamos el resultado de esa operación. Muy pocas veces.
Entonces, no estamos ejercitando la interpretación, no estamos interpretando la conclusión y menos la recomendación. Entonces, el análisis nos permite ver las cosas con calma, meditar. Mientras estoy ahí viendo las operaciones, traigo a mi cabecita pues toda la teoría, ¿no? Todo lo que estoy aprendiendo, ¿no? Todo lo que estoy aprendiendo. Yo le digo a mis estudiantes, ¿cómo te puedo probar tu trabajo de investigación si me estás haciendo conclusiones o me estás sacando conclusiones habiendo aplicado, por ejemplo, ¿no? Una media, ¿no? Una media aritmética in- y en tu operación está involucrado los valores atípicos. Yo le digo, pero te he enseñado que son valores atípicos. ¿Y por qué los consideras en tus operaciones? Entonces eso indica que es bueno matemáticamente calcular fórmulas, pero falta el análisis, falta el sentido común, ¿no? Entonces yo no puedo, un profesor no puede revisar o decir que está bien sobre la base de un error. Si hemos partido mal, lo demás está mal, pues. Entonces se le dice que ponme en práctica el concepto de lo que son valores atípicos. Y sobre esa definición, vuelve a medir tus datos. Entonces el alumno piensa, analiza y dice, "Ah, no, efectivamente, los valores atípicos me dan un resultado diferente, una interpretación equivocada y una conclusión que te va a llevar al abismo. No es real. Si fueras un médico o que tiene que ver con la vida o con temas muy delicados, hubieras matado a tu paciente. ¿Por qué? Porque en tus cálculos estás considerando valores atípicos y quizás tu fórmula no es la correcta. O una construcción o cualquier carrera. Toma decisiones. Entonces, el análisis crítico nos lleva a ver la estadística de otra manera, no solamente un cálculo simple. Por eso digo, ¿no? Primer error, que dedicamos mucho tiempo al cálculo. Segundo error o segunda debilidad es que enseñamos software, software, software sin que tenga una buena base teórica. Y aún más, es un poco más delicado, si son software que requiere programación, por ejemplo, el RStudio. ¿Qué tiempo tiene un profesor de estadística a enseñarle a programar a un estudiante? Yo pienso que lo único que estamos haciendo es a mecanizarlo y bueno, a darle una experiencia de que pensamos de que el uso de los software son recontra difícil, cuando es todo lo contrario. Cuando uno tiene la base teórica desde el punto de vista analítico, cualquier software se te hace fácil. Lo único que nomás que requieres es el entrenamiento para encontrar las opciones y ver, ¿no? Ahora, la ventaja de los software solamente es factor tiempo. La ventaja de los software es por el factor tiempo. Y segunda ventaja es porque hay cálculos que a veces requieren de integrales derivadas, se hace un poquito tedioso, un poquito. Entonces uso el software, segunda razón. Pero el software no analiza como el software estadístico llamado cerebro, ¿no? El mejor software estadístico para mí es de la marca Cerebro, porque este software te permite analizar y ver las cosas de diferentes ángulos, ¿sí? En cambio, un software es un paquete donde tiene ciertos algoritmos y le doy ciertos comandos y me da las cosas que yo quiero, ¿sí? Me ayudó en lo que es tiempo, me ayudó en lo que es resolver situaciones complejas y algunas otras ventajas más. No digo que es malo, pero en la vida no hay nada todo perfecto, no hay sistema ideal, no hay sistema ideal. Todo tiene su parte débil, así como nosotros. Como seres humanos tenemos una parte débil que a veces no eh, podemos ser tan veloces en hacer cálculos complejos. Por eso está el software, ¿no? Entonces, una con otra. Pero yo apostaría primero fortalecer el software estadístico de marca Cerebro, que te permite analizar. Entonces, regresamos a lo nuestro. Entonces, en el campo paramétrico,
En el campo paramétrico nos dice, ¿no? Que en la mayoría de los casos necesitamos que los datos estén en escalas de intervalos o de razón. Entonces no te olvides, las iniciales, no ir, nominal, ordinal, cualitativos, intervalos y de razón, cuantitativos. Entonces, si nosotros traducimos estos términos estadísticos cuando nos dicen que los datos estén en escalas de intervalo o de razón, nos está diciendo pues que tus datos sean, ¿qué cosa? Cuantitativos, ¿sí? Cuantitativos. Otro, mientras que muchas técnicas no paramétricas no tienen ese requerimiento, ¿sí? O sea, en el campo paramétrico puedo trabajar con datos cualitativos. En el paramétrico, como que mayormente prefiere los datos cuantitativos, ¿no es cierto? En el, en el, en el no paramétrico, sí, no exige mucho eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora acá hay algunas recomendaciones, ¿no? Se debe usar una prueba no paramétrica en lugar de la paramétrica cuando los datos tengan una escala de medición nominal u ordinal, ¿sí? Ahora está hablando del nominal u ordinal. NO. ¿Te acuerdas del no ir? NO para cualitativos. En otras palabras, si lo traducimos, nos está diciendo pues que los datos sean cualitativos, o sea, nominales u ordinales. Esa es otra forma cómo puedes tú diferenciar si estás en el paramétrico o el no paramétrico. Después, una recomendación más, los datos tengan una escala de medición de intervalos o de razón, ¿no? O sea, puede ser en mira, en el campo no paramétrico, también puedo trabajar con datos, intervalos de razón, o sea, cuantitativos, pero no se cumpla uno o más de los requisitos o suposiciones, ¿no? Y sobre todo, aquella que dice que la muestra debe venir de una población con distribución normal. O sea, sí puedo hacer mi prueba de hipótesis no paramétricas con un cuantitativo, pero no necesariamente tiene que venir esta muestra de una población con distribución normal. ¿No es cierto? Entonces, qué interesante, el análisis, ¿no? Entonces, ahora, siendo más explícito a la pregunta de mis estudiantes, ¿no? Eh, que les confunde estos términos, ¿no? De descriptivo, inferencial, paramétrico y no paramétrico. Pero tú te has dado cuenta que la palabra paramétrico y la palabra no paramétrico no es que sea un tipo de estadística, sino que van haciendo como requisitos, o sea, van haciendo como requisitos, ¿no? Que acá me piden que sea de muestra aleatoria, que acá me piden que sea la muestra que venga de una población con distribución normal. Esto, hay ciertos requisitos, ¿no? Ciertos parámetros. En cambio, en el otro lado, para hacer pruebas, no necesariamente tiene que venir la muestra que tengo de una distribución normal. Y eso es lo que le digo a mis alumnos en su investigación, ¿no? Si tú cuando hagas la prueba del test de normalidad a tu muestra y te sale de que no viene, tu muestra no viene o no cumple requisito de que venga de una población con distribución normal, cambia al toque hasta donde has avanzado, haces un giro y empiezas a hacer tu prueba con pruebas no paramétricas, ¿no? Entonces, eh, uno no puede decir, pues no, voy a hacer mi test paramétrico y mi test no paramétrico. No, eso sale solo. Eso es algo natural, que viene solo. Tomaste tu muestra, ¿sí? Tomaste tu muestra, estás avanzando en la investigación y te topas con este requisito. Carambas, la muestra debe venir de una población con distribución normal, pero no cumple. ¿Está mal el proyecto? No, no está mal. Lo que pasa es que ahí te quedas y empiezas a ver las cosas desde otro ángulo. Ese ángulo se llama pruebas no paramétricas.
porque todo lo que has avanzado, todo lo que has tenido, tiene las características de unas pruebas para hacerlo en el campo no paramétrico. ¿Por qué? Porque hay requisitos que no cumple. Entonces, por lo tanto, acá me acomodo y con esta lo hago. Ahora, para terminar, quiero acercarme un poquito a la computadora. Quiero enfocar el libro de Ronald Wills, ¿sí? Y quiero eh, decir lo que dice Ronald Wills, las recomendaciones que nos hace con respecto a los paramétricos y no paramétricos. Y eso es lo que hace confundir a la gente. Entonces, por eso le decía que es válido la confusión, es válido la pregunta. Ronald Wills, en el capítulo 13.1, nos pone como conceptos básicos de las pruebas no paramétricas. Él pone, ¿no? Como definición, perdón, Mario Triola. Este libro que acabo de leer en la mano es de Ronald Wills. Buen libro. Y el otro libro que también uso como consulta es el de Mario Triola también. Otro, bueno, un libro excelente también. Vamos, eh, eh, Mario Triola, estoy leyendo la pantalla, porque ahí está el libro en PDF. Dice, pues no, las pruebas paramétricas tienen requisitos sobre la distribución de las poblaciones involucradas. Mira, otra señal como que para que tú digas que estoy haciendo mi prueba de hipótesis, pero paramétrico o no paramétrico. ¿Paramétrico o no paramétrico? ¿Cuál de los dos, en qué campo me voy a mover? Identifícalo así, lo que nos dice Mario Triola, ¿no? Las pruebas paramétricas, tienen requisitos, lo que estábamos hablando, ciertos requisitos, ciertos parámetros, sobre, sobre la distribución de las poblaciones involucradas. O sea que si me pide un requisito sobre la población, ay caramba, estoy en el campo paramétrico. Por eso es que uno de los requisitos muy conocidos y famosos es que la muestra debe venir de una población con distribución normal, ¿no? Pruebas paramétricas, ¿no es cierto? Punto seguido, ¿no? Las pruebas no paramétricas, ahora mira, Mario Teoría también le da un enfoque muy interesante, ¿sí? O sea, las pruebas no paramétricas son aquellas pruebas que no tienen distribución. Ah, o sea, ¿no? O sea, las pruebas no paramétricas también son conocidas como pruebas sin distribución. Me refiero pues a la binomial, a la t-student, a la normal, a la chi cuadrada, a la Fisher y a todas las que hay. Seguimos. No requieren que las muestras provengan de poblaciones con distribuciones normales o cualquier otra distribución en particular. Entonces, si yo estoy haciendo mi prueba de hipótesis, ¿no? Y tengo la necesidad de ver, ¿no? Que esta distribución estudie, eh, esta muestra, no venga de población con distribución normal, paramétrico, paramétrico. Pero si no tiene distribución, no me exigen que tenga una distribución t-student, chi cuadrada, Fisher, qué sé yo, binomial, ya, no paramétrico. Esa es otra manera de definir el campo paramétrico, que tú lo puedas identificar. Ahora aquí, acá viene algo muy importante que me motivó le di una respuesta a mi estudiante y no estaba muy lejos de lo que le había respondido, porque ya lo había leído antes y ahora lo leo al pie de la letra. Dice, el término prueba sin distribución indica correctamente que una prueba no requiere una distribución particular. Punto seguido. El término pruebas no paramétricas es engañoso. O sea, nosotros como docentes debemos tener mucho cuidado, pues, cuando hablamos, ¿no? A veces también, por temas de publicidad, de hacer algo llamativo al curso, ¿no? Le ponemos nombres, ¿no? Estadística paramétrica, por ejemplo. O como dice acá, ¿no? Pruebas no paramétricas, por ejemplo. Es un término engañoso.
Porque no dice Mario Teoría, ¿no? El término pruebas no paramétricas es engañoso en el sentido de que sugiere que las pruebas no se basan en un parámetro. Claro, si yo digo pruebas no paramétricas, está sugiriendo que las pruebas no necesitan un parámetro alguno. Pero eso es falso, coma. Pero hay algunas pruebas no paramétricas que se basan, pruebas no paramétricas que se basan en un parámetro como la mediana. Entonces, colegas y ustedes, jóvenes que enseñan, personas que están al frente de un grupo humano, pues tratemos de utilizar un término correcto, ¿no? El término correcto vendría a ser pruebas con distribución o pruebas sin distribución. No está bien dicho pruebas no paramétricas, ¿sí? Entonces es un término engañoso, ¿ya? Eh, punto seguido. Creo que voy a leer esta parte también. Debido al uso generalizado del término prueba no paramétrica, ¿no? O sea, generalizamos eso, ¿no? Pruebas no paramétricas, usamos esa terminología, pero la definimos como una prueba que no requiere una distribución particular, ¿no? Entonces, era así, entre comillas, entre paréntesis, dice, el autor prefiere el término prueba sin distribución, pero no estaba de primero en la fila cuando, bueno, entonces no dice eso, ¿no? Nos sugiere, nos enseña, ¿no? Nos comparte que podemos contribuir a no confundir a la gente hablando como, por ejemplo, pruebas no paramétricas o estadísticas no paramétricas o estadística paramétrica. Lo que no es, pues. Acabo de mi exposición, acabo de demostrarte que estos términos, ¿no? Estos términos de los paramétricos y no paramétricos, como que nacen de ciertos requisitos, ¿no? Que se muestra aleatoria o que la muestra provenga de una distribución. Y cuando hablamos de distribución, estamos hablando, ¿no? Que venga, la muestra provenga de una población con distribución normal, ¿no? Entonces, podemos referirnos a decir pruebas sin distribución y pruebas con distribución. Y encaja, pues, ¿no? Porque en el paramétrico siempre nos está pidiendo que sea algún tipo de distribución y en el no paramétrico sin distribución. Y déjalo ahí de simple. Entonces con eso aclaramos, resolvemos las dudas, ¿no? No es que exista una estadística paramétrica y no paramétrica. Son términos que a veces lo ponemos, bueno, para llamar la atención, impacta, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? Y todo eso, ¿no? Pero no. Y pues ya hemos visto, ¿no? Las partes de la estadística, ¿no? Descriptiva, probabilidades, distribuciones de probabilidades continuas, distribución de probabilidades discretas, estimaciones y pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, las pruebas de hipótesis tenemos pues las de proporción, las medias poblacionales con respecto a la variación o a la varianza o desviación estándar poblacional. Tenemos pruebas de hipótesis, las correlacionales, ¿no? Las lineales con una variable independiente. También tenemos las lineales con dos o más variables independientes, ¿no? Lo que se conoce como regresión lineal, ¿no? Entonces, interesante. Y esto sigue. Tenemos las multilineales, luego tenemos el, eh, el tema de pruebas no paramétricas, ¿no? O Kruskal-Wallis, Wilcoxon, etcétera, ¿no? La estadística es un mundo muy grande, como muchas ciencias, ¿no? Algunos nos apasiona, algunos nos gusta, algunos lo entendemos, otros sí, como que algo, ¿no? Como dice en ese término, no defendemos, ¿no? Otros no les gusta por simples razones, pues que
No todo tenemos que aprender o nos tiene que gustar todo, ¿no? Entonces, pero la idea es contribuir un poco, la idea es ayudar un poquito a que salga a resolver sus dudas, a quizás también pueda sentar base para que pueda hacer su propia investigación, ¿no? Porque si hay algo que me preocupa desde esta humilde esquina, contribuir, ¿no? A salir de este negocio de dejar la investigación a cambio de dinero para que otros lo hagan, ¿no? Entonces yo creo que eso como que no es meritorio, ¿no? No es meritorio, el alumno no sintió esa pegada de amanecerse, de leer dos, tres libros, um, tener esa comunicación con su asesor, que le corrijan, otra vez que vuelva. Y en ese proceso de observaciones y hasta veces de indiferencia de parte del asesor, ¿no? Uno es resiliente y sigue y dice yo puedo y en el camino bajo presión aprende porque el tiempo se le va y logra su sustentación, ¿no? Eso es meritorio. Eso es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Frontalmente les digo. Ahora, otra cosa es que vaya a una consultora, le pida apoyo o explicación o asesoría en ciertos puntos. Estoy de acuerdo con eso. Lo que me refiero es, no estoy de acuerdo es que cuando dejo al 100% la investigación y después de un tiempo vengo a recogerlo y luego lo presento. Y eso se evidencia al momento de sustentar. Se evidencia porque no lo has hecho tú, porque no conoces el tema. Por más que te capaciten, te entrenen, te entrenarán dos, tres preguntas. Pero cuando uno hace su propia investigación, es como tú lo has hecho nacer. Conoces las fortalezas y las debilidades de tu investigación, ¿no es cierto? Y se puede percibir en el estudiante, en el investigador, que lo hizo, ¿no? Se puede percibir, ¿no? Se puede percibir en las respuestas que dan, ¿no? Porque ante un jurado multidisciplinario, con visiones diferentes, tres jurados, los tres no piensan igual, y otros son jurados, son gente que tienen experiencia en la teoría y en la práctica, son gente con mucha experiencia, que están sentados ahí como jurados, ¿no? Ellos conocen, ya saben. Por ejemplo, hay jurados que tienen el perfil de preguntar temas estadísticos, ¿no? Tipo de muestra, qué significa ese alfa, por qué hiciste esta probabilística y por qué no hiciste una por conveniencia, puedes sustentar la diferencia, etcétera. Una serie de preguntas que hay, que la verdad que por experiencia ya vemos en redes sociales algunas recomendaciones que son muy buenas, habría que tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, jurados que tienen ese perfil de preguntarte la parte estadística, ¿no? Como jurados también que hay, y les gusta mucho preguntar sobre el método, ¿no? El método científico que has aplicado en tu investigación, ¿no? ¿No? ¿Por qué descriptiva? ¿Por qué exploratorio? ¿Por qué correlacional? ¿Por qué explicativa? ¿No? Y componentes del método científico. Como también hay jurados que hacen preguntas de la ciencia en sí. Si eres de medicina, te hace preguntas del campo de la medicina. Si eres de ingeniería, del campo de la ingeniería. Si eres de administración, del campo de la administración. O sea, ¿qué te digo? Mm, si no lo has hecho tú, muy difícil que apruebes una sustentación como debe de ser. Puede ser que por ahí hay algunas excepciones, pero al final no es meritorio, ¿no? Como que no sientes ese orgullo, ese placer de haber logrado tú con tu esfuerzo esa sustentación. La recomendación es que hagas tú tu investigación. Pero para eso, justamente para eso, hay que practicar, estudiar, ser consecuente en lo que haces. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se sufre? Se sufre. Sí, es un tiempo donde creces en conocimiento y en muchas cosas. Bueno, entonces con esta intervención, en esta grabación, esto
Espero haber ayudado a ver la diferencia, ¿no? En descriptiva, inferencial, por qué paramétrica y no paramétrica, ¿no? Entonces, ya tú sabes con las cosas que he comentado, puede ser que por ahí, como estoy haciendo la grabación en vivo, algunas cosas haya obviado. Para eso tienen los libros, las fuentes, donde puedes verificar. Ha sido un gusto tener esta participación en esta mañana, hablar sobre una contribución más de un tema en estadística. Nos vemos en una siguiente presentación. Muchas gracias. Tenga usted buen día. Voy a proceder a cortar. Tengo que acercarme acá al software y poder cortar. Gracias. Hasta luego.